La obsidiana es una piedra muy protectora que forma un escudo en contra de la negatividad, absorbiendo y transmutando las energías negativas del entorno. Es una poderosa piedra para desintoxicar el cuerpo. Por ejemplo, al tomar el agua se recibe de esta poderosa medicina. Puedes ver sus resultados con la botella de obsidiana en el video de botellas de cuarzos. Espiritualmente, vitaliza el alma y elimina los bloqueos energéticos y posibles tensiones. Estimula el desarrollo interno de las cualidades espirituales. Provee una profunda curación del alma. A nivel psicológico, ayuda a reconocer tu propio ser interior a través del descubrimiento de la sombra para encontrar la propia luz. Es utilizada como joyería en forma de pulseras, collares, aretes o colgantes para repeler las energías negativas en una forma muy efectiva, siempre que se realice la limpieza correcta de la piedra regularmente. Puedes consultar en nuestros videos anteriores cómo limpiar las gemas. Cuando se utiliza la ombliguera de obsidiana en la sanación, protege y asienta la energía espiritual en el cuerpo, previniendo la entrada de energías negativas. También es utilizada cuando es momento de la menstruación para mantener la energía personal en armonía y prevenir que esta poderosa energía que se produce con la menstruación pueda afectar al entorno, liberando los excesos emocionales que se producen en ese momento. Si se utiliza en forma de huevo, el uso femenino, o en forma de disco, uso masculino, la obsidiana es una de las herramientas de sanación más poderosas para liberar energías de traumas, de linajes ancestrales, a nivel sexual que pueden estar bloqueándote en esta vida. Su utilización debe estar supervisada por una terapia calificada, ya que el descubrimiento de la sombra a nivel ancestral o de traumas, abusos, violaciones o abortos debe estar acompañado terapéuticamente para su sanación completa. Si se utiliza el espejo de obsidiana para la meditación, se logra conectar con las más profundas energías espirituales, tanto de esta vida como ancestrales, sanando desde lo profundo todo lo necesario para descubrir la nueva piel que los antiguos guerreros podían descubrir a través de esta poderosa herramienta de meditación e introspección. Se puede observar cómo a través de la visualización de la sombra queda en descubierto el potencial de transformación interior que el ser tiene para liberar esta sombra, aceptarla y descubrir una nueva luz interior. La obsidiana posee diferentes colores y propiedades específicas para cada uno de ellos. La obsidiana negra, por ejemplo, es una piedra muy poderosa y muy creativa. Su uso promueve el autocontrol y el descubrimiento de las potencialidades internas. Es una piedra muy protectora que repele la negatividad y dispersa las energías negativas externas. La obsidiana dorada, por ejemplo, es muy eficaz como bola de cristal. Psicológicamente, elimina cualquier sensación de futilidad o conflicto del ego. A nivel de sanación, equilibra los campos de energía. Y la obsidiana arcoíris es una obsidiana muy delicada, pero muy protectora. Absorbe la energía negativa del aura y elimina el estrés corporal. Antiguamente y actualmente es usada también en collares, pendientes o adornos corporales. Se ha considerado siempre su uso contra la envidia o cualquier situación negativa externa. También, usada terapéuticamente, ha sido una herramienta fundamental para la cultura prehispánica.
El cuchillo de obsidiana. Así como los poderes de la obsidiana son comprobados a nivel energético, las formas de utilización en la antigüedad fueron muy variadas. Una de ellas era la obsidiana con forma de daga o cuchillo. En muchos casos, usado como herramienta para corte, arte y acicalamiento diario, y en otros, para defensa o armas en general. El cuchillo de obsidiana era a veces tallado en la roca en bruto y otros pulido de una forma exquisita, generando también formas artesanales con representaciones de imágenes. El cuchillo es física, simbólica y energéticamente una herramienta de corte. La obsidiana es un cristal volcánico que al romperse forma pequeñas hojuelas, tan afiladas como una hoja de navaja. Energética y esotéricamente se utiliza para realizar todo tipo de rituales de corte, de tipo emocional y energético, con situaciones o personas con las que no se puede finalizar una relación por algún motivo. Normalmente, cuando los lazos físicos se terminan desde la conciencia, los lazos emocionales y energéticos suelen tardar muchos años en disolverse. Para esto, se utiliza el cuchillo de obsidiana en rituales simples pero efectivos, para que las fuerzas emocionales no generen sufrimiento. A nivel físico, también se suelen guardar estas energías con las relaciones sexuales. Una vez terminada la relación de pareja, esta energía suele quedar anclada a nivel sexual y generar con el tiempo desequilibrios en este chakra, hasta llegar a generar enfermedades. El cuchillo sirve para cortar energéticamente, por medio de un ritual, estos lazos que quedan guardados a nivel físico en lo que llamamos operaciones energéticas. Otra forma de utilización es para proteger la casa de malas energías. Se coloca un cuchillo en un lugar especial con el rezo de protección para que en esa casa no ingrese la mala energía. Como cualquier piedra, debe limpiarse regularmente para renovar las energías y liberar lo que la piedra absorbe. Para esto debe limpiarse correctamente con agua y sal, preferentemente, si es posible, en luna nueva. Consulta nuestros videos anteriores para ver cómo limpiar las piedras. Hay muchos rituales para usar el cuchillo de obsidiana. Cada uno de ellos es personal y debe hacerse con la responsabilidad y la conciencia de estar soltando y sanando. Cuando el alma se siente libre, la ligereza emocional permite abrir las puertas a nuevas vivencias con amor y alegría. En sí, la obsidiana puede ser una piedra muy liberadora y útil para el trabajo interno y el desarrollo de la espiritualidad. Consúltanos por cualquiera de las formas de utilización de las obsidianas que nosotros ofrecemos en nuestra tienda virtual. Si tienes preguntas, déjame tu mensaje, dale like al video y suscríbete. Muchas gracias.